Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y que el confinamiento vaya un poquito viento en popa. Como ya os comenté el último día, vamos a ir viendo en vídeos así muy cortitos lo que nos falta por ver de la literatura de manera más resumida, para después centrarnos ya en la sintaxis, que es un poco lo que vamos a tratar a partir sobre todo del año que viene. Bien, hoy nos toca ver el siglo XVIII, en particular la literatura española durante esa época. Así que vamos a ir ahí. Bien, eh, en España se mantiene un poco esa tónica que se había llevado a cabo, esa idea que se promueve desde Francia en los inicios de la Ilustración del enseñar deleitando. Es decir, hay que educar a la población, pero hay que hacerlo al mismo tiempo que se intenta al menos que disfrute de aquello que va aprendiendo, porque es la única manera en que va a poder tener una utilidad práctica. Si la gente hace las cosas por propio gusto, realmente después podrá hacer estudios o llevar a cabo cualquier tipo de trabajo que pueda ir en beneficio de la comunidad. Bien, para ello, lo primero que se hace a la gente es darle normas de conducta. Va a ser un poco lo más básico dentro de toda la etapa de la literatura en español del 18. En segunda instancia, vamos a ver que lo importante es la utilidad práctica de las cosas. No es importante lo que yo pienso, lo que yo siento, sino se va a tratar un poco de tratar de cultivar todo aquello que después pueda poner en práctica para un beneficio común. Y por último, vamos a ver que se educa siempre dentro de la razón y con moderación. Es decir, se intentará siempre desechar todo aquello que suponga exaltación, bien de sentimientos, bien de ideas, porque las ideas tan solo razonadas van a tener una base, vamos a decir, científica y lógica para poderla llevar a cabo. Bien, no obstante, en España va a haber determinadas corrientes a lo largo del siglo XVIII, aunque veremos que hay una en particular que se lleva la palma en cuanto a importancia. La primera es el posbarroquismo. Durante los primeros años del siglo XVIII, como es normal, se mantiene un poquito todavía la estética o el seguimiento de la literatura anterior, de la literatura barroca. Y de manera específica surge lo que en España se denomina como el rococó, que es un barroco muy abigarrado, muy elitista, muy exquisito, especialmente perfeccionista, que luego veremos en las anacreónticas dentro del nivel poético. Bien, lo más importante sin duda de todo el siglo XVIII es el neoclasicismo. Como ya comentamos, se busca de nuevo volver a la antigüedad clásica para tomar de ella los patrones que nos puedan hacer seguir con lógica una nueva manera de entender el mundo. Y para ello se trata de imitar a la naturaleza. Y en la última parte del siglo encontraremos la literatura prerromántica, es decir, aquella que va a enlazar directamente con el romanticismo, que aparecerá a finales de este siglo y a principios del XIX, y que supone el triunfo de la pasión o del instinto frente a la razón. Entonces, en ese prerromanticismo vamos a ver cómo se rechaza la ideología neoclásica y empieza a defenderse a ese sentimiento que durante todo el siglo, especialmente en la parte central, en la época neoclásica, se ha ido desechando. Bueno, vamos a partir ya de los géneros literarios para poder ver cómo se desarrolla la literatura en nuestra etapa. Bien, ya que se promueve la razón, los géneros que van a triunfar van a ser aquellos que permitan transmitir las ideas reformistas, las ideas ilustradas y la razón. Y para ello, lógicamente, la poesía, como vamos a ver a continuación, decae. ¿Por qué? Porque la poesía lo que hace normalmente es transmitir sentimientos, y los sentimientos no interesan. Ya hemos visto antes que lo importante es la utilidad. Por ello, los géneros que se consideran como más útiles para esa transmisión de esas ideas son las dos clases de prosa que vamos a ver, el ensayo por un lado y la prosa de carácter crítico. Ya no es una novela, tal y como nosotros la entendemos, porque la novela siempre está basada en ficción. Y entonces la ficción, como puede alejarse un poco de ese razonamiento, ya que trata cosas inventadas, no aplicables en muchos casos a la vida cotidiana, pues bueno, digamos que no se tiene tanto en cuenta. Y por último, y lo más importante de todo, el teatro, como ya comprobaremos. Bien, vamos a ver la poesía de una manera muy rápida. Ya hemos dicho que no tiene mucho éxito porque la poesía normalmente defiende lo sentimental, la interioridad de la persona, y lo que intenta la época del neoclasicismo es defender ideas y razón. Por tanto, pues no tiene mucho sentido.
Bien, dentro de la poesía sí que vamos a ver algo que hemos citado antes, las anacreónticas. A ver, se trata de poemas muy breves, muy delicados, muy artificiosos, perfectos, un poco en esa tónica del rococó, de crear algo que sea exquisito, pero sin más interés que la propia creación, o el deleite o el gusto al leerlo. Pero como no tiene utilidad práctica, pues bueno, tampoco tiene demasiado éxito. Otro tipo de género que nos vamos a encontrar dentro del ámbito poético son las sátiras, las epístolas y las odas. Bien, ¿por qué son relevantes? Porque cualquiera de estos géneros poéticos lo que van a hacer es criticar elementos de la sociedad del momento. Y si critican elementos, evidentemente, lo que tratarán de hacer es promover un avance en los mismos. Por lo cual, bueno, digamos que se tienen en cuenta como pocos de los géneros poéticos que se tratarán durante esta época. Lo mismo que nos va a ocurrir con una de las cosas que ya existía en la antigüedad clásica y que vamos a retomar en el siglo XVIII a nivel poético, que son las fábulas. Ya sabéis lo que es una fábula, un cuento normalmente en verso, que está protagonizado por animales y del que se extrae una moraleja. Precisamente por eso, por extraer una moraleja, es por lo que son útiles, porque cuentan una historia que a la gente le puede resultar más o menos entretenida, pero que, en definitiva, tiene una finalidad didáctica muy importante. Hay que enseñar deleitando, que es un poco lo que hemos visto al principio. La gente puede aprender una serie de valores con estas fábulas, pero al mismo tiempo está entretenida leyendo un cuentecillo en el que nadie se puede dar por aludido, nadie puede sentirse ofendido, puesto que los protagonistas en principio son animales. Bien, dentro de este género, en español, destacan por supuesto Iriarte y Samaniego como los dos principales fabulistas de la época. Si pasamos ya a otro tipo de género, como es el género de la prosa, perdón, sí, la prosa, pero en este caso el ensayo en concreto, vamos a ver que es uno de los géneros importantes del momento. Bien, un ensayo sirve, como vemos, para divulgar reflexiones y estudios. Es decir, tiene una utilidad práctica clarísima. Vemos cómo había de dos tipos, los didácticos y los pedagógicos. Los didácticos intentaban enseñar, de ahí su nombre, marcando problemas que afectaban a toda la sociedad, pero normalmente problemas de carácter más de pensamiento o de actuación, y les trataba de dar una solución, y esa solución tenía que ser aplicable a la vida cotidiana. Y luego están los ensayos, digamos, un poquito más específicos, más especializados, que son los pedagógicos, que son aquellos en los que se tratan temas muy concretos acerca de diferentes artes, sobre todo ciencias, y que tratan de dar soluciones a problemas puntuales dentro de esas temáticas. Bien, dentro de los autores ensayistas españoles van a destacar sobre todo Fray Benito Jerónimo Feijó, que era un clérigo que, aunque defiende, por supuesto, la fe a ultranza, también es un férreo defensor de la razón como motor de la vida de la sociedad del momento. Y de ahí que, como vemos aquí, defienda el avance a través de la observación, la experimentación, la crítica, es decir, el método científico clásico que él va a poner como norma esencial para poder solucionar muchos de los problemas del país. Y así, pues esos errores que se cometen, sobre todo en los campos científicos, hay que intentar solventarlos una vez que hemos observado y experimentado con ellos. En eso es lo que se basa su ensayo quizá más conocido, que es el teatro crítico universal. El otro de los ensayistas, por supuesto, es Gaspar Melchor de Jovellanos, un poquito más especializado quizá, y que, como vemos ahí, escribe obras para mejorar la educación del país, en diferentes ámbitos. Bueno, vamos a ver otro tipo de prosa, la que hemos llamado la prosa crítica, y que, como hemos comentado también, se alejaba esencialmente de la novela clásica. Bien, la prosa crítica se utiliza sobre todo para criticar vicios o costumbres sociales, algo que tenemos muy arraigados los españoles y que, en cierta medida, tenemos que ser capaces de desechar para poder avanzar al país. Entre los autores, por supuesto, está por encima de los demás José Cadalso, que escribe una obra que son las Cartas Marruecas, donde se nos cuenta cómo hay, según tres puntos de vista, determinado tipo de vicios, defectos del país
que son sobre todo muy evidentes para gente que no es española y que a través de una obra en forma de intercambio de cartas van mostrando ese tipo de vicios que son más comunes. Esa falsa erudición, es decir, el talento que muchos españoles creemos que tenemos para hablar y que después no utilizamos de manera debida, la defensa a ultranza del imperio español que ha tenido sus errores, etc. Y en esa obra es fundamental para poder entender toda la prosa del siglo XVIII. Pero además del ensayo y de la prosa crítica, empieza a desarrollarse otro género que será muy importante, sobre todo en la época romántica, donde destacará Larra, y que son los artículos periodísticos. No son de información, son artículos de opinión, artículos críticos, que igual que ocurría con la prosa crítica, digamos, general, trataba de ir a meter el dedo en la llaga en aquellos aspectos dentro de nuestras costumbres españolas en las que cometíamos más errores o teníamos un defecto más acusado para tratar de solventarlo. Pero sin duda, si hay un género literario que está por encima de todos los demás, este es sin duda el teatro. A ver, ¿por qué? El teatro es una manera directa de enlazar con el público. Se hace algo muy sencillo, un lenguaje muy directo, normalmente basado en hechos cotidianos, y entonces la gente entiende que las situaciones que ocurren en la escena le pueden ocurrir a ellos, y por tanto se les aportan también problemas y soluciones. Por eso el teatro es la gran bomba dentro de la literatura española del XVIII. Bien, es verdad que todavía al principio del siglo se habían hecho comedias como las de Calderón, básicamente es el autor al que se sigue, pero como al fin y al cabo de lo que se trataba era de enseñar y Calderón era muy complejo a nivel filosófico para mucha de la gente que iba al teatro, se decidió simplificar bastante para llevar a cabo algo que fuera, pues bueno, llevadero para la mayoría de los espectadores y del cual pudieran sacar una enseñanza práctica. De ahí la intención didáctica que tenemos. Bien, dentro de todo el teatro que se lleva a cabo durante el siglo XVIII en España, sin duda el gran triunfador es el teatro neoclásico. Bien, tiene unas características muy lógicas si tenemos en cuenta de qué época estamos hablando. Se separan los géneros para evitar confusión, se respeta la regla de las tres unidades, esa norma aristotélica, se vuelve de nuevo a dividir la obra en tres actos. Veremos también cómo las obras tienen que ser creíbles, tienen que parecerse a la realidad para que la gente pueda extraer una conclusión de ellas. Y por último, tienen que tener una finalidad didáctica. Bien, si os fijáis en las características 2 y 3, estas que estoy señalando en este momento, son características típicas de la tragedia y de la comedia clásicas, es decir, de las comedias de la antigüedad. Estamos viendo cómo se vuelve de nuevo a tomar como ejemplo, como modelo a seguir, la literatura del mundo clásico porque se considera ese espejo en el que todo el mundo se tiene que reflejar para poder llevar a cabo la tarea de reforma de educación y todo lo que se pretende en cuanto a formación y a reformismo en el siglo XVIII. Bien, dentro del teatro neoclásico tendremos dos géneros, como siempre suele ocurrir. Uno de ellos es la tragedia, que tiene poco éxito. ¿Por qué? Pues porque en general la gente no se siente identificada con las cosas que ve. Ya vemos que toca temas de la antigüedad clásica o de la historia nacional. Es verdad que mantenemos esa intención didáctica, puesto que intenta mostrar a héroes cuyo ejemplo debemos seguir. Pero realmente, pues bueno, mucho éxito no tiene. Lo que sí que tuvo mucho éxito fue la comedia, donde encontraremos al gran autor que ya veremos que es Moratín. Bien, ¿por qué tiene éxito la comedia? Básicamente porque trata temas de la vida cotidiana, porque lo que se cuenta allí es verosímil, porque puede estar ocurriendo, y de hecho está ocurriendo en la sociedad del momento. Y de ahí que se intente mostrar ese tipo de situaciones que la gente vive de una manera habitual y que se trate de dar una solución didáctica a las mismas. Sin duda, el autor por excelencia, ya hemos dicho, es Leandro Fernández de Moratín, que tiene una obra especialmente relevante y conocida que es El sí de las niñas, donde hay una crítica de los matrimonios de conveniencia. Se nos cuenta la historia de un señor mayor que está prometido con una señorita jovencita, pero el señor se da cuenta de que la señorita está enamorada de su sobrino, un joven igual que ella, y al final decide romper el compromiso para dejarlos vivir su vida. Bien, ese tipo de prácticas estaba muy extendida. Nos vemos.